Bueno, buenos días. Muchas gracias por conectarse a la sala virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria para participar de la sesión de apertura del ciclo Aspectos Ocultos de la Pandemia, en la que nos acompaña como disertante la magíster Elsa Ramos, profesora e investigadora del equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica del Salvador, a quien le doy la bienvenida, lo mismo que a toda la audiencia. La licenciada Ramos va a presentar el tema COVID-19, las remesas y su impacto en la economía del país, posibles escenarios. También saludo y le agradezco su presencia al profesor y licenciado Alberto Souto, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano en Argentina, quien nos va a acompañar como moderador en este encuentro. A la audiencia le recuerdo que luego de la presentación de la magíster Ramos vamos a abrir para preguntas, pero pueden utilizar el chat en todo momento, inclusive formular las preguntas a través de ese medio. Ahora sí, Alberto, lo invito a que tome la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Estela, gracias por la invitación. Un gusto y un honor poder participar en esta actividad de la red, especialmente en este día. Muchas gracias a los participantes por conectarse y estar atentos a esta exposición. A mí quizás me toque hacer el papel más antipático de ir controlando el tiempo, pero porque sin duda el tema da para charlar mucho. Para mí es un gusto poder entonces presentarles a la profesora Elsa Ramos, que es investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Universidad Tecnológica del Salvador, UTEC, en la línea de investigación sobre migraciones. Es coordinadora de la Cátedra de Migraciones, representante titular ante el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Salvadoreña Migrante y su familia de las universidades privadas de El Salvador. Miembro de la Red de Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Territorial, Red CODET, de la Red Latinoamericana del Desplazamiento Interno, de la Red para Migraciones El Salvador de la Agenda Básica para un Pequeño País. Es historiadora, estudiosa de los flujos migratorios en El Salvador desde 2005 a la fecha. Tiene una maestría en ciencias históricas y varios diplomados sobre migraciones y temas relacionados. Hoy va a estar realizando esta ponencia. Estimo yo que tenemos unos 40 minutos aproximadamente para hacerlo, más o menos, y luego vamos a abrir para una sesión de preguntas. Les ruego que si ustedes ya, a medida que la profesora Ramos vaya exponiendo, tienen alguna pregunta en mente, la puedan ir escribiendo en el chat y luego las vamos a retomar en el momento que termine la exposición. Así que con todo gusto, profesora Ramos, cuando usted disponga, le paso la palabra para que inicie su exposición. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas por hacernos el honor de acompañarnos a esta breve presentación acerca de el impacto de las remesas en la economía de El Salvador en el escenario del COVID-19. Sí, sin más preámbulos, pues paso a compartir la presentación para que podamos nosotros poder verla. ¿Sí? Permítame un segundo, voy a ponerla en modo de presentación. Ok, bien. Como les decía, pues la ponencia acerca del COVID, la remesa y su impacto en la economía del país, posibles escenarios, pobreza, seguridad alimentaria. ¿Sí? Aquí una frase de una persona migrante salvadoreña y que nos dice, sin nosotros, sin nuestras remesas, sin los salvadoreños que viven en el exterior, el país estaría igual o más empobrecido que otros países como Haití, por ejemplo. Pero de nosotros depende, hermanos, de la diáspora, darnos cuenta que si somos parte importante y necesaria de los cambios que nuestro El Salvador necesita, ¿sí? Recuerden ustedes que
la lucha de las personas salvadoreñas migrantes ha sido ardua en el sentido pues de que ellos anualmente mandan sus remesas y desafortunadamente pues ha sido larga la lucha para obtener el voto del exterior. Ahorita los salvadoreños que van a, las personas migrantes salvadoreñas que van a votar este 28 de febrero, o sea, el domingo que viene, han tenido que viajar al país porque no se le abrieron las puertas para poder votar desde los consulados o embajadas que se encuentran fuera del país, ¿sí? Entonces, solo para adelantar un poco, pero ya lo vamos a explicar más, resulta que solo el año antepasado, o sea, el año 2019 sin COVID, ellos enviaron más de 5,000 millones de dólares en concepto de remesas, que eso equivale a el 21% del Producto Interno Bruto de nuestro país. O sea, se toma en cuenta dentro de las cuentas nacionales por la importancia que este tiene, ¿sí? Bueno, entonces aquí algunos datos generales. Estos son datos, el primero que es las personas migrantes salvadoreñas en Estados Unidos alcanza 1.5 millones de personas, pero esto es el censo oficial de Estados Unidos, ¿sí? Y hay que recordar de que la gran mayoría de las personas migrantes, no solo salvadoreñas, no responden el censo porque tienen miedo que esos datos vayan a ser utilizados para deportarlos, ¿sí? Entonces, no tenemos datos duros ni en el país ni fuera del país, no porque no se hayan tratado de hacer investigaciones, sino que por el miedo de las personas a compartir esos datos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cifras aproximadas de Cancillería, ellos hablan de que El Salvador tiene aproximadamente 3.5 millones de personas migrantes alrededor de todo el mundo. Obviamente la mayoría se encuentra en los Estados Unidos. Se habla de 2.5 millones de personas solo en Estados Unidos y la mayoría de ellas se encuentra en condición de irregularidad, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, El Salvador tiene 1.938.530 hogares, ¿sí? Y de ese total de hogares, solamente el 24.17% recibe remesas, o sea que dependen casi prácticamente de esas remesas y que equivale a 468.550 familias, ¿sí? Estos son datos oficiales. Los datos oficiales también tenemos un problema de que esa encuesta de hogares de propósitos múltiples no ha sido renovada, los lugares donde se hace la encuesta no han sido renovados, entonces son datos aproximados de todas formas, ¿sí? Tenemos nosotros que de acuerdo a esos mismos datos de la encuesta de hogares, hay 4.51% de hogares que están en extrema pobreza. Esto quiere decir de que ni siquiera alcanzan a obtener su sobrevivencia de acuerdo a la canasta básica. Tenemos hogares en situación de pobreza relativa, un 18.31%, y hogares no pobres. Este es un nuevo término que ellos se lo han inventado, pero que no está muy claro desde el punto de vista de las definiciones, son 77.18%, ¿sí? Y aquí tenemos que el 51.4% de la población es menor de 30 años. ¿Por qué traigo a cuento esta cifra? De acuerdo a la mayoría de las investigaciones que se han realizado en el país acerca de la población migrante, tenemos nosotros que el rango mayor de edad en que las personas emigran es a partir de los 19 años de edad a los 29 años de edad, ¿sí? Entonces, igual que una enorme cantidad de países subdesarrollados, contamos con un bono demográfico, ¿sí?
Y tenemos en ese sentido, pues, que muchos especialistas hablan de que este bono demográfico, si se le dieran todas las atenciones que necesita educación, salud, trabajo, estas personas no migrarían. Y sobre todo el elemento de educación sería importante porque eso nos ayudaría a superar los índices de pobreza, a superar el subdesarrollo, ¿sí? Y tenemos entonces nosotros también de que si nosotros no estamos aprovechando ese bono demográfico, tenemos ya cantones, caseríos, que son las unidades demográficas más pequeñas en el país, solamente tienen personas adultas y niños y adolescentes. O sea, también estamos promoviendo a través de las migraciones el envejecimiento demográfico artificial de la población. Entonces, sabemos nosotros que entre mayor cantidad de personas dependientes hayan, pues, son personas que no están aportando a la economía, ¿sí? Por otro lado, tenemos nosotros que la tasa de desempleo nacional es del 6.3% y el desempleo de jóvenes entre 16 a 24 años es del 13.4%, ¿sí? Y por eso los jóvenes están migrando, porque no pueden trabajar, no pueden estudiar. Tenemos de que anualmente son aproximadamente 80,000 muchachos y muchachas que egresan de el bachillerato. No sé cómo se llama en Sudamérica, o sea, ya para ingresar a la universidad, y solamente aproximadamente un 10% de estos muchachos puede acceder a las aulas universitarias. Entonces, es una cuestión bastante difícil en el país y que de alguna forma u otra estos datos estadísticos nos dan cuenta un poco de que por qué la gente se está yendo de El Salvador y los problemas que atrae a nivel interno en nuestro país, ¿sí? Bueno, sí, ahorita vamos al punto de las remesas. Ya habíamos dicho de que el año 2019 representaron el 21% del Producto Interno Bruto. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la definición, las remesas son transferencias de efectivo enviadas por las personas migrantes, usualmente para familias, para familiares en su país de origen, ¿sí? Entonces, nosotros acá en El Salvador, y de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, esas remesas en general las podemos dividir en diferentes tipos de remesas, ¿sí? Tenemos en primer lugar las remesas familiares, que son aquellas destinadas al consumo, pero no un consumo mal entendido, porque nosotros cuando oímos la palabra consumo, inmediatamente la asociamos con consumismo, y no es así. En el país prácticamente son aquellos salarios que sirven para la alimentación, para la educación, para la salud, ¿sí? Entonces, las remesas familiares juegan un rol fundamental para el funcionamiento de las familias, para la sobrevivencia de esas familias y que tengan asegurada sobre todo la alimentación. Tenemos las remesas especiales. Estas remesas son aquellas que se envían en fechas especiales, por ejemplo, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para las Navidades, para las fiestas de fin de año. A veces, pues nosotros, yo me acuerdo que las fiestas de 15 años no se celebraban en el país para todas las personas, sino que eran para las personas de clase media alta. Hoy en el país ustedes van a cualquier cantoncito y ven que están celebrando una fiesta rosa, o sea, los 15 años de la niña, ¿sí? Entonces, y mandan no solamente el dinero, sino que todo lo que se va a utilizar en esa fiesta rosa. Entonces, estas son las remesas especiales, ¿sí? Bueno, el siguiente punto son las remesas en especie. Estas son las remesas que se envían por avión. Nosotros tenemos hasta una figura que son los viajeros y las viajeras, pero sobre todo son mujeres
que viajan constantemente a Estados Unidos y que traen zapatos, ropa, utensilios electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y también dinero en efectivo, que eso no está contabilizado por las cuentas nacionales, ¿verdad? Entonces esas remesas en especie también son muy importantes para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, ¿sí? Y tenemos las remesas en efectivo. Aquí estos conceptos a veces crean un poquito de confusión, pero estamos prácticamente ya en un mundo digitalizado. Entonces las remesas ya no se depositan en un banco, sino que simple y sencillamente a través de las diferentes agencias que existen remesadoras, se deposita el dinero y automáticamente la persona que recibe la remesa tiene un código de seguridad y con ese código de seguridad va al banco o a la agencia de remesera. Incluso aquí los supermercados pues están entregando remesas a través de esto. Ya solo en su celular ven cuál es el password, ¿sí? El código, y ya reciben su dinero constante y sonante. Obvio, ya en Estados Unidos ya pagaron porque ellos reciban eso, ¿sí? Entonces, y también remesas en efectivo son todas las recargas para los teléfonos para que las familias tengan internet en sus casas, ¿verdad? Entonces, es un mundo diferente. Y tenemos las remesas comunitarias, ¿sí? Tenemos de que cuando las personas migrantes ya han logrado su regularización migratoria, y los que no lo han hecho también y hacen asociaciones de oriundos en las comunidades de destino, ellos hacen diferentes actividades para reunir fondos, y estos fondos los envían al país. A veces los mandan a los representantes de las asociaciones de salvadoreños en el exterior, aquí en el país, a veces a Cancillería, para promover proyectos en las comunidades de origen, ¿sí? Y tenemos en ese sentido, pues, de que una de las luchas que se está teniendo en este momento es que estas remesas comunitarias se empleen para proyectos de desarrollo local sostenibles, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos tipos de remesas. Bueno, sigo caminando, ¿sí? Entonces, aquí un pequeño cuadro acerca de cómo ha ido aumentando el monto de las remesas. Ponemos un año desde el 2007 al 2019 y queremos pues acá señalar de que en el año 2008 se da la crisis, revienta la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que nos va a afectar a todos, ¿sí? Pero en ese año tenemos una recepción de remesas récord, 3,754,000 millones de dólares, ¿sí? Que representaron el 20.9% del Producto Interno. Y señalo la otra fecha, el año 2011, que es hasta ese año en que más o menos volvemos a recuperar el nivel de remesas que teníamos en el año 2008, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que en el año 2019 recibimos 5,646 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ahorita el Banco Central de Reserva ha sacado cifras como que si nosotros milagrosamente superamos la recepción de remesas. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos nosotros que las remesas han jugado un papel sumamente importante en el desarrollo del país. Entonces tenemos las famosas 4T, que eso se ha venido trabajando desde hace tiempos, ¿sí? Es por sus siglas en inglés, son las 4T, que es el transporte, la telefonía, el turismo y el comercio, ¿sí? Entonces nosotros hemos visto acá que sobre todo la industria de la aviación, tenemos una familia que se ha hecho multimillonaria
porque tenía el monopolio de los viajes. Nosotros no podíamos viajar en otra compañía porque incluso habían logrado el monopolio de los cielos y los viajes a Estados Unidos solo ellos los daban. Entonces nosotros pagábamos más los pasajes que en las otras compañías. No había competencia. La telefonía, hoy ustedes van al cantón, al caserío más alejado y tienen un teléfono, un smartphone mucho mejor que el que nosotros nos podemos comprar, y el turismo pues está representado sobre todo por los salvadoreños que viajan durante sus vacaciones a nuestro país, y el comercio, nosotros de pronto vamos a ciertas zonas de acá de San Salvador o de las cabeceras departamentales y tenemos unos malls que no parecen de un país subdesarrollado, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. La salud fiscal, a través de las remesas nosotros estamos logrando equilibrar la balanza, ¿verdad? Porque tenemos un déficit comercial porque compramos más de lo que exportamos, ¿sí? Y también recuérdense de que nosotros aquí en el país nos cobran un 13% del IVA, el impuesto del valor agregado, absolutamente a todo lo que compramos. Entonces, de esos demás 5,000 millones de dólares que recibe anualmente, todos esos pagan un 13% por cada transacción de compra que se haga. Sí, obviamente ha ayudado a la disminución de la pobreza, se ha mejorado la salud. Nosotros tenemos incluso turismo médico, pero no son extranjeros, sino que son salvadoreños que vienen acá a curarse al país porque en Estados Unidos les cobran el ojo de la cara, ¿sí? La educación, pues, tenemos nosotros que ya se tiene acceso más a la educación privada, y las universidades, tanto la única universidad estatal que tenemos como las universidades privadas se han visto beneficiadas porque están accediendo a la universidad gracias a las remesas. Tenemos vivienda, incluso el programa de vivienda social, que aquí se llama Fondo Social para la Vivienda, abre ferias allá en las ciudades donde habitan más salvadoreños para promover esas viviendas. Y tenemos incluso pues lo que se le llama la arquitectura de las remesas, que son casas de sueño en cualquier cantón, o sea, en lo más alejado que hay de nuestro país. Y obviamente la alimentación ha mejorado mucho. O sea, antes personas que solo comían arrocito y frijoles, que es la dieta básica de las personas salvadoreñas, hoy tienen acceso a carne de res, pollo, cerdo, pescado, pues, o sea, una alimentación mucho más balanceada. Entonces, estos son todos los impactos positivos de las remesas. Bien, entonces, acá viene el punto. Nosotros el año pasado, obviamente, como producto de la pandemia COVID, que es mundial, como ya todos sabemos, pues a partir del mes de marzo tuvimos una disminución en las remesas de un 10.68%, en el mes de abril un menos 40.02%, y en el mes de mayo un menos 18.04%, ¿sí? Entonces, de allí tomamos la hipótesis nosotros que si había esa disminución de remesas, pues dado las áreas de consumo para las remesas, esto iba a provocar cuasi automáticamente inseguridad alimentaria, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Reserva, logramos nivelar en meses las remesas que habíamos, nivelar y superar las remesas que tuvimos en el año 2019, cuando vimos que cuando se da la crisis inmobiliaria, nos tardamos 3 años aproximadamente. Entonces, como que hay algo ahí que no casa, es punto para una nueva investigación, ¿verdad? Y tenemos entonces de que también no se hace muy creíble estas cifras en el sentido porque no se han tomado en cuenta las remesas en especie. Nosotros los aeropuertos se abrieron hasta el mes de septiembre, ¿sí? Porque estábamos cerrados completamente. Entonces, todas esas remesas en especie, que sí hay cálculos de cuánto recibimos anualmente, no han llegado. En 3 meses no se podía superar esa cantidad
Por otro lado, tenemos de que la mayor parte de la población salvadoreña está de forma irregular. No tenemos cifras oficiales porque no las hay, pero de las personas latinas que están en Estados Unidos, aproximadamente 1/3 son las que están siendo infectadas por el COVID. Entonces, estas personas también no acceden a los servicios médicos en Estados Unidos porque no cuentan con un seguro médico y piensan que si van a un hospital los van a deportar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que superemos el índice de remesas si las personas se están enfermando, si las personas están de forma irregular, si las personas han perdido el empleo allá en Estados Unidos? Porque las áreas más afectadas son la construcción, el servicio restaurantero y las empacadoras. Entonces, ahí es donde trabaja nuestra población. Los hombres sobre todo trabajan en la industria de la construcción en Estados Unidos porque pagan mejores salarios y sin embargo, pues, estamos recibiendo más remesas, ¿verdad? Por eso les digo, esta es una hipótesis de trabajo, ¿verdad? Que tenemos que estar viendo, pero se supone que las hemos superado. Bueno, aquí en esta tabla tenemos nosotros que el total de remesas por sexos, vemos acá, y el consumo, aquí he quitado varios rubros, que estos son datos oficiales de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2019, y tenemos entonces que los hombres utilizan 230,216 millones de dólares, y aquí no puedo verlo, de las mujeres son 217,000. Entonces, si lo comparamos con todo lo demás, es el rubro que alcanza mayores índices, ¿verdad? Entonces, si estas personas han estado recibiendo menos remesas, inferimos por ende de que no van a tener los medios suficientes para comprar la alimentación, o esa alimentación va a disminuir en cantidad y en calidad. De pronto ya no van a poder tener acceso a la carne, a los diferentes tipos de carne, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tenemos que para la compra de insumos, que también es una cantidad bastante grande, no sabemos, o sea, no hay cifras oficiales todavía, estamos a principio de año, hasta tipo junio, julio sale la nueva encuesta de propósitos múltiples y todavía no sabemos, ¿sí? Entonces de ahí habíamos tomado nosotros esta hipótesis de que iba a haber inseguridad alimentaria. Seguimos, ¿sí? Entonces, esto lo dejamos así como posibles escenarios, ¿sí? La CEPAL afirmaba que en El Salvador 5 de cada 10 familias dependen de las remesas y que posiblemente van a caer en pobreza. El BCR prevé que el Producto Interno Bruto tendrá un crecimiento negativo entre el 6% al 8.5% menos, ¿sí? El mismo Banco Central señalaba que producto de la pandemia, el país retrocederá 40 años en su desarrollo económico, cuestión vista solamente en el año de 1980, que es cuando inicia la guerra civil, cuando el PIB tuvo un decrecimiento del menos 8.6%, ¿sí? La OIM estimó que quienes más se verán afectados son las personas que trabajan en la industria de los restaurantes, la construcción, la manufactura, la hotelería, los oficios tradicionalmente que desempeñan las personas migrantes en Norteamérica y en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, tenemos nosotros que lo anterior empujará a que millones de personas van a entrar a las estadísticas de la pobreza extrema y la pobreza, ¿sí? La ONU calculaba que quedarán en pobreza 1 de cada 3 habitantes. El Observatorio Social de la Universidad Francisco Gavidia consideraba que en El Salvador aproximadamente 2 millones de personas van a caer en pobreza. Cuando somos afectados por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, el Programa Mundial de Alimentos estimaba preliminarmente que 350,000 personas, o sea, 80,000
familias caerían en inseguridad alimentaria en los municipios más afectados por estos fenómenos naturales. Sí, se anticipa una mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria debido a que se verán perjudicados los cultivos de hortalizas, especialmente los granos básicos, ¿sí? Por las inundaciones que han habido aquí en el país. El día de ayer apenas salió un informe del Programa Mundial de Alimentación haciendo un llamado para que la cooperación internacional ayude a recoger 47.3 millones de dólares para dar asistencia a 2.6 millones de personas que están en inseguridad alimentaria en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, ¿sí? Y considera el PMA que de estos 2.6 millones de personas, 1.7 millones de personas están en estado de emergencia e inseguridad alimentaria, ¿sí? Esta encuesta recién fue hecha el mes pasado y se considera que de las personas encuestadas en todos los países de estos de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, el 15% de personas manifestaron que tienen planes para emigrar, ¿verdad? ¿Y a dónde van a emigrar? Obviamente hacia los Estados Unidos, ¿sí? Y ya para ir finalizando, pues, acá, como ya les mencionaba, tenemos el impacto de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal aquí en El Salvador, el huracán Eta y Iota, perdón, pues sí tuvimos afectaciones, pero muy, particulares, o sea, no fue general como en Honduras, en Nicaragua, que realmente fue un desastre, sí. Tenemos la amenaza constante de plaga de langosta, ya se lanzaron 3 emergencias, y tenemos nosotros que el Observatorio Meteorológico del SICA pronosticó y que se ha cumplido que en los últimos meses de la estación lluviosa iban a prevalecer el fenómeno de la niña que iba a provocar lluvia fuera del rango normal. Entonces, en el caso específico de El Salvador, nosotros a finales del mes de agosto sembramos lo que los campesinos le llaman la postrera. O sea, estas son las siembras cuando ya está finalizando el invierno y que aprovechan las últimas lluvias, esa humedad para sembrar sobre todo frijoles y maicillo, creo que se llama sorgo a nivel internacional, que esto sirve para alimentar las bestias sobre todo, sí. Y también somos productores importantes todavía de café. Entonces, cuando el café se moja, pues el café ya no es de primera calidad y eso afecta las exportaciones porque ya no se puede vender, ¿sí? Entonces, he hablado bastante rápido, esa es una característica mía, pero yo con esto, pues, son los datos generales que tengo acerca de este tema. Pero les digo, este es un tema que se tiene que seguir investigando porque las cifras oficiales por diferentes elementos pues no casan con la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. Y ahorita, por ejemplo, los campesinos, las asociaciones de campesinos de productores se están quejando que no les compraron a ellos las cosechas para dar los paquetes de ayuda alimentaria el gobierno, sino que se fueron al extranjero. Entonces, los precios de los productos les han bajado. Entonces, los campesinos que siembran una parte para la sobrevivencia y el otro poquito para subsanar otras necesidades, pues parece que la van a pasar muy mal. Y eso significa también, pues, va a contribuir a la inseguridad alimentaria. Entonces, doy las gracias. Dejo de compartir y paso a la pantalla grande. Bueno, no sé, si bien poquito me tardé, ¿verdad? No, profesora, perfecto. Así que muchísimas gracias. Todos hemos aprendido y recibido información nueva de este tema tan
preocupante y que afecta a todos los países, pero en particular hemos aprendido mucho sobre la situación de El Salvador. Bueno, queda abierta la posibilidad de hacer preguntas. Tengo una de Susana Galván, que dice, ¿en las estadísticas están contempladas todas las remesas o solo las que llegan de Estados Unidos? Dice, ello teniendo en cuenta la cantidad de migrantes salvadoreños que están en otros países como Canadá, Italia, España, etc. No sé, profesora, si usted tiene este detalle como para responderle a Susana. Sí, perfectamente, sí. Sí se toman en cuenta las remesas de todos los países, de Canadá, o sea, todas, pero se les da mayor relevancia, obviamente, a Estados Unidos, porque allá está la mayor cantidad de personas migrantes salvadoreñas, y también se sacan en las estadísticas las que se reciben de Canadá, de México, que tenemos mucha población en México. Y una cosa que yo hasta hace como 2 años me enteré, tenemos remesas que vienen de Guatemala y de Panamá, porque allá, sobre todo en Panamá, se está desarrollando mucho la industria de la construcción. Entonces, anualmente ya recibimos varios milloncitos de remesas de Panamá. Sí, se toman en cuenta todas las remesas que vienen de todos los países. Muy bien, muchas gracias, profesora. Acá tenemos otra pregunta que dice desde la red, ¿qué alcance tiene el bono demográfico? Si usted tiene esa información, profesora. Bueno, decíamos nosotros que de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples, un poquito más del 51% de la población salvadoreña tiene menos de 30 años, ¿verdad? Entonces, el problema es de que no estamos aprovechando ese bono demográfico porque no le estamos dando educación, no le estamos abriendo fuentes de trabajo, y las fuentes de trabajo que se abren en nuestro país desafortunadamente son precarias, o sea, tienen el salario mínimo, que es apenas de $300 para la industria aquí en San Salvador. En el campo serían $267 y piquito, pero si nos vamos a la realidad, se supone que en el campo serían aproximadamente $5 al día, pero en la realidad concreta es que se pagan $3 y el trabajo no es todos los días, sino de que 2 o 3 veces por la semana, en temporada de siembra, en temporada de limpia de los cultivos y para las cosechas. Entonces, no es permanente todo el año. Entonces, vemos nosotros que las personas que más migran en cierto momento son las personas que viven en las zonas rurales, ¿sí? No sé si Muy bien, contesté la pregunta, ¿sí? Gracias, profesora. Sí, agradecen la respuesta, igual que Susana también agradece la respuesta anterior y señala que en el caso de México, las remesas de Estados Unidos son la segunda fuente de ingreso en el PBI, aporta como Sí. dato. Así que muchísimas gracias por la aclaración. Mientras aparecen más preguntas, tengo yo alguna curiosidad porque coincide exactamente, leyendo un poco de la información internacional, que en el 2009, ¿no? Por la crisis del 2008, las remesas a nivel global en el mundo habían caído un 5% y ahora se estimaba que por el COVID las remesas iban a caer un 7%, es decir, iban a caer más. Lo único que en algunos países el impacto es mayor y en otros es menor. No obstante, en algunos se observaba que se habían incrementado las remesas. Es como que la gente que podía había incrementado esas remesas para aquellos países que estaban en una situación más, digamos, delicada. ¿Usted tiene algún comentario sobre esa situación global o puede hacer algún comentario sobre esto? Porque coincide exactamente en El Salvador, ¿no? Con la caída ya de las remesas por el 2008, pero después en El Salvador se fue dando crecientemente, ¿verdad? Fue en aumento por la tabla que usted había mostrado. Sí, vaya, fíjese de que en México no me acuerdo exactamente el porcentaje de cuánto aumentaron las remesas.
precisamente el año pasado. Creo que ahí tenemos una colega que está escribiendo de México. Entonces, pero sí, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía que gracias a los paisanos que habían hecho ese enorme sacrificio y que las remesas en México habían tenido un crecimiento récord en comparación a años anteriores, independientemente de la crisis que se estaba viviendo en esos momentos en Estados Unidos, porque también tenemos que la mayor cantidad de personas migrantes irregulares que hay en Estados Unidos son de origen mexicano, ¿verdad? Y que son los que más remesas envían, porque aquí en el país, por ejemplo, se han hecho diferentes estudios comparativos en donde las personas que tienen entre 1, 5 y 6 años de haber llegado a Estados Unidos son las que más personas están enviando remesas, porque normalmente nosotros a través de la reunificación familiar, ya sea de forma regular o irregular, pues cuando ya tienen a toda la familia ya, o sea, la familia primera directa, de pronto ya dejan de enviar remesas de forma regular y solo para los familiares más cercanos, para ocasiones especiales les están enviando remesas, pero ya no es una remesa mensual o quincenal inclusive, ¿verdad? Entonces sí se ha dado esa paradoja de que algunos países en lugar de disminuir las remesas sí se han incrementado. Pero como aquí en nuestro país se dice piensa mal y acertarás. Ok, bueno, también aprovecho para transmitirle las felicitaciones de Daniela Pleites, que muy buena la exposición. También de Samuel Lemes, muy buena la exposición. Dice, soy de Brasil y la pandemia también afectó a muchos brasileños financieramente. Dejamos que todo va a correr bien en El Salvador. Sara Ramírez dice, una pregunta, ¿y las personas mayores de 30 no pueden migrar? Pregunta Sara, o personas menores de 19 años. No. Nosotros migran personas absolutamente de todas las edades. Incluso hay mujeres que migran en estado de gestación para que sus bebés nazcan en Estados Unidos y que automáticamente adquieran la nacionalidad estadounidense. Cuando yo hice ese señalamiento, es el índice de personas que migran más, ¿verdad? Estos rangos de edad son los que más migran. Entonces, pero nosotros migran personas absolutamente de todas las edades y sobre todo en el año de 2014, ustedes recordarán, se dio la crisis de la migración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes acompañados, no acompañados o separados, sí. Entonces, pero esa migración de los niños siempre se ha dado, solo que en este momento se incrementó. Parece de que los coyotes muy inteligentemente empiezan a difundir noticias falsas acerca de que en Estados Unidos se han abierto nuevas posibilidades de ingresar a ese país. Entonces, muchas familias viajaban 2012, 2013, 2014, que se da la crisis, que no es crisis de nosotros, perdón que diga así, sino que los servicios de atención a menores de edad en Estados Unidos colapsaron, ya no tenían dónde albergarlos, ¿sí? Entonces, muchas familias viajaban y dejaban a los niños, a los adolescentes allá en la frontera, porque ellos suponían que automáticamente estos niños iban a ser recibidos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero aquí viajan personas de todas las edades. Los últimos estudios que se han hecho se está corroborando que ahorita están migrando más mujeres que hombres. En nuestro país, desafortunadamente, tenemos una sociedad patriarcal y machista, ¿sí?
y tenemos que año con año crece el índice de hogares que son encabezados solo por mujeres, ¿sí? Entonces a veces se ven ante la dura realidad de que con los salarios precarios que reciben, no pueden sostener a sus familias y tienen que emigrar para buscar una solución, por lo menos a lo económico, con la esperanza de que se van a llegar a llevar a sus hijos. Pero aquí migran personas de toditísimas las edades, ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio allá por el año 2013 con USCRI de Estados Unidos, en donde veíamos de que migran personas incluso de 60 años de edad y más. O sea que todavía se sienten con fuerzas para hacer la ruta del migrante. No sé si respondí con eso la pregunta. Migran de todas las edades. Perdón, ahorita lo que quería añadir, ahorita en Estados Unidos se está permitiendo de que las personas que estaban en las fronteras de Estados Unidos estén llenando, esperando llenar su solicitud de asilo. Ahorita los coyotes ya están diciendo que están dejando entrar a toda la gente y está migrando cantidad enorme de personas. Estamos esperando una caravana, no en El Salvador porque por acá no pasan, que vienen personas desde Sudamérica, pero no solamente son sudamericanos, sino que muchos africanos, haitianos, que piensan ingresar hacia Estados Unidos. Entonces ahorita está muy, muy, muy problemático en la frontera de Estados Unidos. Precisamente ayer estaba en una conferencia del American Friends Service Committee y se estaba informando de que se está haciendo horrorosa la situación porque ya no hayan donde albergar a las personas los servicios mexicanos, ¿verdad? No se dan abasto. Y hay mucha confusión. ¿Quiénes son los que pueden optar? ¿Verdad? Ese es el problema. Claro, acá Susana comentaba exactamente usando la misma palabra, ¿no? Horrorosa la actividad de los coyotes. Dice que fue un desastre en las 3 últimas caravanas y explica que si bien ella es argentina, representa a la colectividad mexicana en Argentina y le interesa el tema de los migrantes, porque dice que migrar es un derecho, pero hay Exacto. problemas en todos los países. Al tener tantas trabas para la regularización de la documentación, genera problemas para trabajar y, bueno, la felicita por la excelente exposición. Ahí Sara Ramírez había preguntado también al respecto de esto. Dice, ¿y las personas embarazadas no corren ningún riesgo al querer migrar? Por supuesto, son mucho más vulnerables que las otras personas, pero mire, en ese perfil actual de la persona migrante en El Salvador, que lo hicimos en el año 2013, sí, como decía, con USCRI, nosotros mismos como equipo investigador, porque lo hicimos varios colegas de acá de la Dirección de Investigaciones, nos quedamos sorprendidos. Les preguntábamos, por ejemplo, ¿usted está sabedor de que usted puede ser asaltado? ¿Usted está sabedor de que puede ser objeto de trata? Que lo pueden someter, o sea, trata como trabajo esclavizante, prostitución, pornografía, que los pueden violar, porque hoy ya no solamente violan a mujeres, sino que a hombres también. Y la población LGTBI es violentada sexualmente de forma terrible solo por el hecho de sus preferencias sexuales, ¿verdad? Y la gente decía que sí. Y después le decíamos, ¿y usted está dispuesto a que le pase todas estas, todos estos peligros, incluso de perder la vida? El 57% dijo que conocía todos los peligros y decía de que estaban dispuestos a asumir todos esos peligros. Y también a la par de eso había la respuesta de que ellos sí iban a llegar y creían firmemente, ese dato ahorita se me ha ido, de que Dios los iba a proteger de todos esos peligros, que a ellos no les iba a pasar eso, que ellos iban a poder ingresar. O sea, nosotros hacemos investigación cual y cuantitativa en ese sentido, ¿verdad? Entonces, 57% diciendo que sí están dispuestos a que les pase todo eso, incluso morir,
es sorprendente realmente, ¿verdad? Una vez que me hacían una entrevista para las caravanas, me decían de que por qué la gente se iba si tenía todos esos conocimientos. Es que es la desesperanza, les decía, la desesperanza de que aquí no encuentran las salidas y los problemas estructurales que realmente generan la migración no están siendo resueltos ni por ningún de los gobiernos que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, esa es la tragedia más grande, que las personas al no ver una salida favorable para todas sus necesidades se van. Y conste, tenemos no solamente las causas estructurales per se, que son la base de la migración, sino de que también nosotros ya prácticamente es un hecho, las personas se están yendo por el cambio climático y tenemos desplazamiento interno forzado de que está muy poco visibilizado porque la mayoría de personas al tener redes sociales de migración en Estados Unidos, solo le dicen, mira, me están amenazando de muerte las pandillas, me están extorsionando, quieren que mi hijo, que mi hija entre a la pandilla, le dice, véngase para acá. Nosotros acá lo recibimos, ¿verdad? Entonces se está dando migración internacional forzada por causa de la violencia social generada por las pandillas. Entonces tenemos un panorama bastante difícil. Y ahorita, mire, el año pasado, de acuerdo a las cifras oficiales, perdimos más de 80,000 empleos. Solamente el 15% de personas parece que tiene la probabilidad de poder hacer trabajo desde casa. Entonces el panorama está duro, está muy duro acá en El Salvador. Gracias, profesora Ramos. Yo para ir cerrando y poder cumplir con el tiempo, me llamó la atención, pero bueno, me parece que vale la pena hacer el comentario de, en su última diapositiva, usted señala las consecuencias también que se esperan por las tormentas tropicales y los huracanes y demás, ¿no? Cómo los temas se van relacionando y cómo... Sí. El tema del cambio climático también está presente y que debemos estar más conscientes de cómo colaborar para que estas decisiones que tomamos de mitigación y de adaptación al cambio climático puedan también ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Anticipándonos y tomando conciencia de la interacción que hay entre todas estas variables. No sé si usted quiere comentar algo al respecto sobre esa última diapositiva que usted mencionaba por los efectos del clima, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar señalar de que El Salvador, después de Haití, es uno de los países más vulnerables de América Latina. Tenemos también que de la flora original solamente conservamos el 2% de la flora endémica de nuestros países, porque cuando se da la introducción a escala de exportación del café, prácticamente los bosques fueron eliminados y ahorita que el café ya dejó de ser valioso para las exportaciones en general, porque hay mucha competencia internacional, se declararon zonas de reserva natural los cafetales, pero sin embargo aquí la ley de la ley de medio ambiente es muy laxa. Las penas que pone son risibles, ¿verdad? Y tenemos entonces nosotros de que no todo, sino que una enorme cantidad de cafetales se están transformando en viviendas. Y tenemos el otro problema de que somos un país altamente sísmico, ¿sí? Entonces las personas no quieren tener casas en altura. Y por otro lado, una vez platiqué con un personero del Fondo Social de la Vivienda, que es para la vivienda popular, y le digo, ¿y ustedes como Fondo Social de la Vivienda, por qué no hacen construcciones antisísmicas para que las personas puedan optar para esas viviendas a precios asequibles? No, me dijo, es que es muy caro hacer toda la infraestructura para que haya, ¿cómo se llama? Vivienda en altura. Entonces hay una falta de voluntad política
entre nuestros funcionarios que realmente es vergonzante, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos incluido dentro de la currícula de las escuelas primarias, secundarias y de bachillerato el tema del medio ambiente, pero no es suficiente para concientizar y, o sea, sensibilizar y concientizar a las personas que todos somos parte del problema, pero que también todos somos parte de la resolución de esta. Entonces necesitamos que esa ley de medio ambiente tenga dientes y uñas para que castigues a las personas que están teniendo violaciones en contra de la naturaleza. Logramos que, por ejemplo, la minería metálica sea prohibida acá en El Salvador, pero si viene una nueva asamblea legislativa que considere que no le puede dar marcha atrás. Tenemos una ley general de aguas, pero en la Constitución no se ha declarado todavía el agua como un derecho humano. Nosotros acá en la Universidad Tecnológica, en la asignatura de Realidad Nacional, tenemos una unidad completa para sensibilizar y concientizar a nuestros alumnos y alumnas para que sean agentes de cambio y que empiecen por su propia casa cambiando sus hábitos de todos los días, que después transmitan ese conocimiento a sus familiares, a sus comunidades. Suena utópico, pero a veces, aunque sea 4 o 5 semillitas nacen, y eso yo creo que ya es un gran triunfo, ¿sí? Eso le puedo decir. Si necesitamos una ley dura, no Muy bien. represiva, Bueno, pero sí. Bueno, muy bien, profesora. Muchísimas gracias. Creo que estamos ya redondeando el tiempo y no queremos excedernos, así que le agradecemos a la profesora Ramos por la excelente presentación, agradecemos a todos los participantes por las excelentes preguntas también y el haber compartido con nosotros esta actividad. Y bueno, le paso la palabra a Estela para que haga el cierre. Muchas gracias, Estela. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Magistra Ramos, por su excelente presentación. Como siempre es un gusto poder escuchar los avances de sus investigaciones. Muchas gracias también, licenciado Alberto Souto, por acompañarnos con la moderación y a la audiencia por habernos acompañado, por su tiempo y su interés en este tema. Los invito a que se mantengan conectados a través de nuestras redes sociales, en el sitio también de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde vamos comunicando todas las próximas actividades. Por el momento les puedo anticipar que el próximo webinar está programado para el miércoles 17 de marzo en el eje temático educación. El tema será educación inclusiva y estará a cargo de un especialista de Colombia. Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias a todos por la atención, por haber asistido. A usted, doctora, a la RSLU, al doctor Souto, muchísimas gracias. Muy amable por acompañarme. Gracias. Muy gentil. Gracias, profesora, y hasta pronto. Sí, hasta pronto.